Muy bien. Bueno, entonces vamos a entrar al último tema de la unidad 7, que es el abuso sexual infantil. Para desarrollar este tema voy a tomar los aportes que realiza Irene Intevi en su libro Proteger, Reparar, Penalizar, Evaluación de las sospechas de abuso sexual infantil. Bueno, en primer lugar, repasemos un poco. ¿Qué es el maltrato infantil? El maltrato infantil, entonces dijimos, son los abusos y desatención de que son objetos personas menores de 18 años y esta conducta incluye todos los tipos de maltrato físico, psicológico, el abuso sexual, la desatención, la negligencia, la explotación comercial o de otro tipo que causen o que puedan causar, que tengan la potencialidad de causar un daño a la salud, al desarrollo o a la dignidad del niño o poner en peligro su supervivencia en el contexto de una relación de responsabilidad, de confianza o de poder, y la exposición a la violencia de la pareja también incluye a estos niños o niñas porque pueden ser, como dijimos en la clase anterior, testigos de violencia. El maltrato infantil es una causa de sufrimiento para niños y niñas y familia y puede tener consecuencias a largo plazo. El maltrato causa estrés, se asocia con los trastornos del desarrollo cerebral temprano y en los casos extremos de estrés puede alterar el desarrollo de los sistemas nerviosos e inmunitarios. Es consecuencia, entonces, los adultos o las personas responsables que han sufrido maltrato en la infancia corren mayor riesgo de sufrir problemas conductuales físicos o mentales. Es decir, hoy son responsables a lo mejor de otros niños o niñas, pero si han sufrido maltrato en su infancia, corren mayor riesgo de sufrir problemas conductuales, físicos o mentales. Estas definiciones están extraídas de la Organización Mundial de la Salud en su página oficial. Bien, definiciones y efectos de abuso sexual infantil. ¿Qué es el abuso sexual infantil? Son acciones que transgreden la ley y o restricciones sociales en las que se involucra a niños, niñas, es decir, toda persona menor de 18 años, para que participe en forma pasiva o activa en actividades con connotación sexual. Entonces, víctima puede ser niño o niña que presentan una inmadurez biológica o emocional y en algunas ocasiones no tienen un conocimiento cabal de lo que está ocurriendo ni tampoco de las consecuencias. No prestan un consentimiento válido, aunque no haya resistencia, y estas acciones alteran las relaciones vinculares y pueden causar dolor, producir temor o confusión. En nuestra legislación, los delitos relacionados a abuso sexual están tipificados a partir del artículo 119 del Código Penal. Y esto es un poco interesante repasarlo porque cuando hablamos de abuso sexual hablamos de una multiplicidad de conductas posibles. Entonces, para entender qué es o qué conductas pueden ser catalogadas como abuso sexual, no está de más repasar lo que la ley dice que es abuso sexual para después hacer un análisis clínico de lo que es el abuso sexual. En nuestra legislación, entonces, el abuso sexual, que está dentro de un libro del Código Penal que se llama Delitos contra la Integridad Sexual, es decir, lo que protege justamente eso, la integridad sexual. Antes se llamaban delitos contra la honestidad, digamos, ese título fue cambiado. Este delito, abuso sexual, puede ser simple o gravemente ultrajante
o con acceso carnal. Estas diferenciaciones, digamos, implican no solamente distintas conductas, sino también distintos montos punitivos, es decir, distintas sanciones. Por ejemplo, cuando habla del abuso sexual simple o sin acceso carnal, está hablando de conductas que se realizan cuando la persona es menor de 13 años, es decir, cualquier conducta donde la víctima tiene menos de 13 años y, por supuesto, no es gravemente ultrajante ni hay acceso carnal, se considera abusiva. Así sean manoseos, tocamientos, insinuaciones, acercamientos, ¿sí? Y también cuando la víctima, teniendo menos de 13 años o más, es víctima a su vez de violencia, amenaza, abuso coactivo intimidatorio, de una relación de dependencia, de autoridad o de poder, aprovechándose de que la víctima, por cualquier medio, no haya podido consentir libremente la acción. Ahí el abuso sexual es simple y hay una agravante de esta figura simple cuando es gravemente ultrajante sin llegar a el acceso carnal. Y es gravemente ultrajante cuando por la duración o por las circunstancias de su realización ha justamente menoscabado la integridad sexual en una forma grave. Es decir, sin que haya acceso carnal. Puede ser por la exposición pública, por ejemplo, o por luego una conducta muy abusiva, reiterada, digamos, que se prolonga en el tiempo, es decir, por su duración, por las circunstancias, carga con un plus, que es esto de lo gravemente ultrajante. O directamente cuando hay acceso carnal, obviamente es la figura más grave, que implica el acceso carnal por cualquier vía, que puede ser anal, vaginal u oral, y se realiza ya sea con un órgano sexual o introduciendo objetos o partes del cuerpo en alguna de las vías señaladas. Bien, en este caso, el abuso sexual es con acceso carnal. Pero hay otras conductas que son abusivas sexualmente y que intervienen, en las que intervienen otras alternativas, por ejemplo, a considerar. Cuando hay promoción o facilitación de la corrupción de menores o promoción o facilitación a la prostitución, cuando hay una explotación económica del ejercicio de la prostitución, esto lo vimos cuando vimos trata, o cuando se produce, se financia, se ofrece, se comercializa, se publica, se facilita, divulga o distribuye material pornográfico, o se organizan espectáculos, o se tienen material pornográfico, cuando se dan exhibiciones obscenas, o cuando se sustrae o se retiene por medio de la fuerza a la víctima con fines de menoscabar su integridad sexual, es lo que antes se llamaba rapto, o cuando se contacta a una persona menor de edad con el propósito de cometer un delito contra la integridad sexual y se la contacta por cualquier medio electrónico o informático, que es lo que llamamos grooming. Como verán, la conducta abuso sexual no es la que puede pensar uno estereotipadamente que es el acceso carnal, sino que hay múltiples conductas que involucran este término. Esto para repasar lo que dice la ley. Ahora,
En la clínica, la definición clínica de abuso está centrada en el trauma, es decir, centrada en el trauma con una perspectiva de reparación. No existen certezas, existen investigaciones, pero no certezas, de cuáles son las consecuencias en las víctimas, y van a depender esas consecuencias del momento evolutivo que esté transitando la víctima. Por ejemplo, se deberían hacer evaluaciones periódicas para observar distintas consecuencias en distintos momentos. Por ejemplo, en ingreso al jardín de infantes, o en la escuela primaria, o en la adolescencia en la escuela secundaria. Es decir, como para ver cuál es el recorrido de esa consecuencia a lo largo de la vida. Entonces deberían realizarse evaluaciones periódicas para visualizar en distintos momentos evolutivos los rastros de esa consecuencia traumática. David Finkelor clasifica las consecuencias traumáticas en consecuencias de la sexualización, por ejemplo, el rechazo hacia el sexo opuesto, o la sobreestimación de lo sexual, o problemas de identidad sexual, o conductas sexualizadas, o evitación de encuentros sexuales, búsqueda o involucramiento en experiencias sexuales negativas. Otra consecuencia son las de estigmatización, es decir, esto que Susan Groy llama el síndrome de la mercancía dañada. Y esto se da cuando se autopercibe la víctima de una menor calidad, como que tiene menor calidad, porque se siente culpable y responsable. Entonces puede comenzar con conductas autodestructivas, por ejemplo, el consumo abusivo de sustancias, que pueden ser drogas, alcohol, o implicarse en situaciones de riesgo, o en automutilaciones, o incluso intentos de suicidio. La otra consecuencia es la de traición, es decir, la falla en la confianza que ha depositado en algún adulto o en alguna figura responsable, o con la cual tenía un vínculo, un afecto, y que la ha traicionado. Esto genera ira, desconfianza generalizada, evitación de los vínculos más profundos, o incluso la manipulación de estos vínculos, la reescenificación de los hechos traumáticos, comportamientos dañinos, impulsivos a veces. Y también otra de las consecuencias es el desvalimiento, es decir, esto de conductas evitativas, disociativas, de fuga, o trastornos de ansiedad, fobias, trastornos del sueño, trastornos de la alimentación. La percepción en este desvalimiento de la vulnerabilidad, de la indefensión, o puede dirigirse justamente al control, al querer manipular o controlar a los demás por identificación con el agresor. Bueno, en los comportamientos sexuales, entonces, abusivos y no abusivos, hay diferencias de poder, de conocimiento y de satisfacción de las necesidades. De poder, porque puede haber una relación jerárquica conocida, es decir, siempre que hay violencia va a haber una relación jerárquica, pero en este caso puede incluir vínculos de parentesco o de autoridad, ¿sí? Puede ser el docente, el clérigo, el adulto en quien confía. Y también hay una relación jerárquica porque no solamente porque puede haber una autoridad, sino distinta edad, distinta fuerza, distinta estatura. Y también puede apelar la persona que agrede, que puede ser un hombre o una mujer,
el agresor o agresora puede apelar a manipulación, como por ejemplo seducirla con sobornos o con premios o con obsequios o con engaños. Hay diferencias de conocimiento porque justamente por la edad o por el desarrollo de la madurez sexual o emocional, puede no haber conocimiento de cuáles son los actos o las consecuencias que pueden derivarse de estos actos. Y las diferencias en la satisfacción de las necesidades es porque estas conductas están realizadas justamente para lograr la satisfacción de la persona adulta, ¿sí? No hay una gratificación mutua. Más allá de que pueda haber excitación en la víctima, no puede hablarse de una mutua satisfacción de las necesidades, sino de una satisfacción individual de el agresor o la agresora. Entonces, hablamos de distintos comportamientos sexuales. No es necesario el contacto físico, no es necesaria la penetración. Recuerden que puede haber abuso sexual sin acceso carnal o puede haber incluso exhibiciones obscenas y son delitos catalogados en estas figuras. Pueden haber comentarios, por ejemplo, obscenos, que pueden ser en forma personal o en forma telefónica, exhibicionismo o voyeurismo, exhibiciones de material pornográfico, inducción a que la persona víctima se desnude o se masturbe. Estos son entonces conductas sin contacto físico o con contacto sexual por encima o por debajo de la ropa, tocamientos en partes íntimas, inducción a realizar esos tocamientos o frotamiento de los genitales con el cuerpo o con la ropa de la víctima. Ahora bien, sería una especie de mito pensar que el abuso sexual es siempre penetración o el abuso sexual es violación o es incesto, ¿sí? Esto no es así. El abuso sexual son conductas bastante variadas, como estamos viendo. No solamente le ocurre a las mujeres, también le puede ocurrir a los hombres o a los niños. No solamente lo cometen los varones, ¿sí? Puede ser autora de abuso sexual una mujer. Ronald Summit nos habla del síndrome de acomodación del abuso sexual infantil. Y en este síndrome de acomodación solamente voy a enunciar los pasos que después en el análisis clínico tendríamos que repasar y revisar, que son el secreto, la desprotección, el atravesamiento y la adaptación, la revelación tardía o poco convincente del relato y la retractación. ¿Sí? Esto habla de la complejidad que tiene el diagnóstico, donde se pueden observar los signos, es decir, los fenómenos apreciados por el personal, y los síntomas, que son los datos percibidos y descritos por los consultantes, es decir, que tienen que ver con las sensaciones, corporales, con los sentimientos, con los pensamientos que revela nuestro paciente. La complejidad del diagnóstico, entonces, puede haber creencias erróneas como las que vimos de estos mitos de a qué se refiere el abuso sexual o indicadores de abuso sexual. Y estos indicadores pueden ser físicos. A su vez, dentro de los indicadores físicos puede haber indicadores específicos, inespecíficos de abuso sexual o indicadores conductuales, donde también se subclasifican en altamente específicos o compatibles con abuso sexual o inespecíficos, e incluso puede haber algún indicador que es contradictorio. Lo vamos a desarrollar rápidamente.
Bien, dependiendo del tipo de abuso, va a tomar mayor relevancia un indicador físico y ese indicador puede llegar a ser específico. Por ejemplo, cuando hay lesiones en la zona genital o anal, desgarros, por ejemplo, dilatación anal, sangrado o inflamación, cuando hay infecciones genitales o enfermedades de transmisión sexual, como por ejemplo la sífilis, la blenorragia, el SIDA, los flujos vaginales, la clamidia, etc. O cuando hay embarazo. Esos son indicadores específicos físicos. Los indicadores físicos inespecíficos tienen que ver con los trastornos psicosomáticos, por ejemplo, los trastornos también de la alimentación o los fenómenos regresivos o las infecciones urinarias que pueden deberse, por eso son inespecíficos, a otras causas orgánicas. Entonces, por ejemplo, dolores de cabeza recurrentes, dolores abdominales sin causa orgánica aparente, podrían ser trastornos psicosomáticos. O trastornos de la alimentación, como dije, o enuresis o encopresis, que serían los fenómenos regresivos. A su vez, hay indicadores conductuales. Esos indicadores pueden ser altamente específicos, como por ejemplo el revelar lo que sucedió. Y también para esto hay una evaluación, ¿no? Porque se puede, así como se puede revelar lo que ha sucedido, puede retractarse luego la víctima de lo que dijo. Hay indicadores que no son específicos, pero sí son compatibles con el abuso sexual. Y acá también entra a jugar cuál es la edad de la víctima, como por ejemplo conductas hipersexualizadas o frecuentes, conocimientos sexuales inusuales, y también hay indicadores conductuales que no son específicos, que son más bien inespecíficos, es decir, que tendrían que estar acompañados de otros datos, como por ejemplo comportamientos llamativos, que son inadecuados, son por ejemplo distintas reacciones frente a situaciones de estrés o intento de defenderse o incluso de adaptarse. En la infancia temprana, es decir, en menores de 3 años, puede haber retraimiento, terror inexplicable, alteraciones del ritmo del sueño. En los preescolares puede haber síndromes de estrés postraumático o hiperactividad o conductas regresivas. Trastorno también puede haber trastornos del sueño como pesadillas, fobias, terrores intensos o incluso disociación. En víctimas escolares o preadolescentes, dificultades en el aprendizaje o alteración brusca en el rendimiento, fugas de hogar, retraimiento llamativo o agresividad, o cualquier cambio conductual que sea muy evidente, ¿sí? Por ejemplo, antes era una persona sociable y altamente carismática y ahora está retraída, está disociada. Es decir, son alarmas, pero subrayo que son indicadores inespecíficos, ¿no? del delito. Puede haber hostilidad, incluso sobreadaptación o una pseudo madurez. Conductas como apelar a las mentiras cuando antes no lo hacía, o permanecer en la escuela como un signo de no querer volver a la casa. Y en los adolescentes el desarrollo de conductas de riesgo, de conductas que lo ponen en peligro, o puede también haber retraimiento o sobreadaptación, o fugas del hogar, consumo abusivo de sustancias o incluso delincuencia. Conductas, digamos, transgresoras de la ley. Dijimos también que puede haber indicadores contradictorios. ¿Qué son estos indicadores contradictorios? Bueno, los vínculos pueden generar estas, dependiendo también de cuál sea el vínculo con el agresor,
puede generar en la víctima reacciones diferentes y contradictorias entre sí. Por ejemplo, por un lado, el retraimiento, pero unido a la agresividad. O la inhibición unida a la conducta promiscua. ¿Sí? Entonces, todos estos indicadores, los que dije al último, conductuales inespecíficos o contradictorios, no alcanzan por sí mismos para dar cuenta de la existencia de un delito, ¿sí? Pero sí unidos a otras pruebas seguramente de la causa o unidas a otra evaluación, puede acercarnos a este diagnóstico. Bien, ¿qué es lo que se realiza o qué es lo que INTEBI dice que se realiza en el abordaje psicológico? Bueno, lo que la autora dice es que usualmente se pasa a un examen físico sin ningún tipo de cuidado. Es decir, que es este examen que, como puede ser un indicador específico físico, se realiza sin ningún tipo de cuidado hacia la víctima. Y para poder realizarlo de forma que la víctima no se sienta sojuzgada o incluso revictimizada, da algunas pautas. Y en estas pautas le adjudica una importancia relevante a las entrevistas previas. Entonces, señala que puede haber una primera entrevista en la cual es recomendable que la víctima concurra con la persona responsable, con el adulto o la adulta de confianza, que plantea en esta primera entrevista un objetivo que es el conocimiento de la víctima, el ganarse su confianza, explicarle en un lenguaje sencillo qué es lo que va a suceder, todo esto previo al examen físico, ¿no? También indagar sobre cuáles son los nombres que adjudica la víctima a las distintas partes de su cuerpo, porque dependiendo también de la edad puede llamarle de distintas maneras, y luego esto, si no se aclara, puede llegar a confundir al examen o a la cámara Gesell incluso. Entonces tiene que haber algún tipo de puesta en común del lenguaje. Y en una segunda entrevista, que no debe esperar demasiado, tiene que ser entre las 24 y las 48 horas de la primera, respetando siempre los tiempos de la víctima, preguntar qué pasó, cómo pasó, cuándo pasó, qué hizo el agresor, qué hizo la víctima, qué pasó que lo cuenta, por qué se revela esto, si era un secreto que había pedido el agresor que le guarde o no. Y también hay que evaluar cuál es la reacción de la familia en esto, ¿sí? Porque puede haber también múltiples reacciones, tanto hacia la persona señalada como agresora como hacia la víctima. Evitando siempre que la víctima se sienta sojuzgada y se sienta culpabilizada. Luego ya podemos pasar a la revisación médica, donde se deben utilizar instrumentos adecuados, donde si hay antecedentes en la historia clínica es interesante que se repasen, evitando situaciones de revictimización. Por ejemplo, salvo que sea un lactante, un bebé de brazos, es importante no inmovilizar a la víctima, ¿sí? No volverla a someter a una situación en la que pudo haber estado sometida durante el delito. Los padres, como digo, pueden tener distintas conductas o pueden tener una situación de conmoción o no. Entonces es necesario, pese a que puede haber una necesidad de la justicia de revelar lo que sucedió en forma rápida para hacer cesar los efectos del delito y para
proteger a la víctima. Muchas veces estas conductas tomadas en desmesura y rápidamente, justamente lo que provocan es una revictimización. Entonces hay que darle tiempo, hay que respetar el derecho a la intimidad, hay que respetar los tiempos de la víctima y dejar que pueda ir contando lo sucedido. La víctima va a presentar temores habituales, por ejemplo, sentirse culpable, que no le crean lo que pasó, que alguna persona querida sufra por esto que está contando. A su vez, tengamos en cuenta que puede haber sido amenazada la víctima o puede haber sido en forma explícita o no, de alguna manera intimidada. Así que es interesante que se puedan trabajar en forma tranquila y dándole el tiempo a la víctima. Bueno, terminamos entonces en la unidad 7 y nos queda repasar el próximo tema, que es el de tratamiento penitenciario.